que grabar. Así partimos oficialmente. Ya, ahí nos avisó la voz. Esa voz que nos dice que estamos siendo grabados y grabados. Bien, bueno, entonces para comenzar, como les venía contando, el título de la clase de hoy es Límites al crecimiento y principios conceptuales del decrecimiento. Y antes de comenzar con la materia de hoy, queríamos repasar un poco cuáles fueron los aprendizajes que sacamos de la semana pasada para que los tengamos frescos en la mente. Entonces ahí, si Greta puede pasar a la siguiente. Sí, bueno, ahí están las 4 sesiones, estamos en la sesión 2, nos quedan todavía, van a haber temas que vamos a esbozar hoy día, pero vamos a seguir viendo las siguientes sesiones, entonces para que no nos perdamos. Y esto solo para repasar, entonces lo que estuvimos aprendiendo en la sesión anterior, con todo este camino que Violeta nos hizo a través de ciertos datos, es que estamos viviendo, atravesando una crisis y una emergencia ecológica global que es real y es multidimensional, y que es también una crisis de desigualdad y opresión, es decir, que no podemos simplemente decir que es una crisis, por ejemplo, por algo así como la sobrepoblación, sino que hay factores políticos y hay factores de desigualdad que están influyendo directamente en la gravedad de la crisis que estamos enfrentando. El segundo punto que aprendimos es que nuestro sistema económico actual amarra y vincula el bienestar a un aumento constante del consumo, y por lo tanto entiende que la única forma de mejorar el bienestar de las personas es dándonos más y más acceso a bienes que son desechables, a bienes que son de uso rápido y de descarte, y que esto tiene su correspondiente impacto material y ecológico, pero que nada de esto tiene por qué ser así. Y este es el tercer aprendizaje, que es el más importante, que es que esta trayectoria en la que hemos entrado, y sobre todo esta gran aceleración de la que hablábamos en el último medio siglo, no tiene nada de natural ni inevitable. Ha sido un proceso político, un proceso social, que por lo tanto también lo podemos transformar. Y esa es precisamente la propuesta del decrecimiento. Y con eso le doy la palabra a Violeta. Vale, gracias. Entonces, en este primer módulo, así pedacito de clase, la idea es que podamos retomar uno de los elementos que nos quedaron en la clase pasada, en torno a esta idea de un crecimiento infinito, en un planeta finito, y de cómo las críticas al crecimiento se han sintetizado en torno al reconocimiento de los límites. Y en ese sentido, la literatura crítica a la promesa moderna del crecimiento económico como la principal meta política, va generando un diagnóstico común en base a los límites, a lo que se ha denominado los límites ecológicos, económicos y sociales al crecimiento. Y bueno, revisamos algunos la semana pasada, estuvimos revisando justamente los límites planetarios como un paradigma o una forma de comprender la crisis socioecológica. También revisamos cómo esta idea del crecimiento económico genera un relato en torno al crecimiento infinito, que vamos a revisar ahora sus límites, y ahora vamos a introducir brevemente los límites sociales al crecimiento, que todo eso configura entonces esta crítica a la idea de que la buena vida tiene que ver con el crecimiento económico. Entonces, la semana pasada hablamos de los límites ecológicos, no los voy a tocar de nuevo, pero vamos a profundizar un poquito en los límites económicos. Veíamos la semana pasada varios mecanismos que están presentes en la economía del crecimiento para permitir la ampliación o esta mantención infinita del crecimiento. Y ahí la crítica que aparece en torno a los límites económicos desde una lógica interna, es decir, cómo es el funcionamiento del capitalismo y del productivismo, incluso podríamos decir, pero que de alguna forma su anclaje conceptual está más basado en el marxismo. Es mostrar las contradicciones del capitalismo entre, por ejemplo, valor y trabajo, que fue la primera contradicción marxista, pero también entre capitalismo y naturaleza, que es el giro ecosocialista.
Y entonces desde ahí revisamos varios mecanismos la semana pasada en torno a la mercantilización y básicamente al aumento de la expansión del sistema económico para poder ir asegurando las posibilidades de crecimiento. Entonces aquí, y cómo esta incapacidad cómo cuando no logra hacer esta expansión con la rapidez o rapidez temporal o espacial necesaria, entonces la economía entra en crisis, y justamente estas crisis cíclicas son parte de esta noción de que el capitalismo se genera a sí misma crisis, porque justamente tiene conflictos distributivos que necesita ir saldando cada vez más, y una sociedad del crecimiento cuando no crece tiene problemas de legitimidad. Por lo tanto, ahí se junta un asunto sociopolítico respecto a cuál es el lugar que tiene el crecimiento en nuestras sociedades, porque como está construida, como toda la infraestructura social, sus instituciones, las relaciones de poder, están basadas en esta idea, entonces cuando el sistema no responde a eso, entonces entra en crisis. Ese sería un límite de la lógica interna, que es como la lógica que más visión, y desde las teorías críticas es la más fuerte. Después está la lógica externa, que tiene que ver con la crítica al PIB que revisamos la semana pasada, que luego voy a mostrar ahí cómo se salda. Por un lado, hay un tema de la generación y la creación de nuevos indicadores de progreso, nuevos indicadores de bienestar, que de alguna forma contraponen y permiten ampliar la noción de bienestar que propone el PIB. Y luego está la crítica a la mercantilización, a la expansión de la frontera extractiva, como este segundo giro, más bien desde el ecosocialismo, que pone en tensión la idea del crecimiento como una solución, sino que ve y visualiza que el propio crecimiento es parte del problema de la crisis socioecológica y de la crisis social. Y luego está el análisis desde los feminismos y desde muchas otras teorías críticas, en donde se hace o se visibiliza el hecho de que todo el sistema capitalista de crecimiento, y que lo vamos a tratar más la próxima sesión, toda la base para que pueda crecer este sistema está basado en los trabajos de reproducción y de cuidado que de cara a la sociedad del crecimiento aparecen como situaciones o condiciones dadas, cuando en la práctica es parte de la explotación y de la precarización de esas tareas. Entonces, los límites económicos los sintetizamos en estos 3 puntos, y solo ahí como para mostrar un ejemplo de un indicador alternativo. Este es un trabajo, que ahí está la cita, es más viejo, pero no encontré otro actualizado para el caso chileno, así que por eso ocupé este, en donde muestra cómo la potencia, digamos, del indicador, o de cómo medimos la capacidad que tienen los indicadores, digamos, para mostrar la brújula, y de que si es que medimos las cosas con una mala brújula, entonces puede que estemos invisibilizando procesos que son más importantes. En este caso, entonces, muestra y compara el desempeño de 2 indicadores. Uno, el PIB, que es el clásico para comprender o que hace una equivalencia entre desarrollo y crecimiento, en rojo, y luego mide este se llama, perdón, tengo aquí el índice de bienestar económico sustentable. Esa es la sigla, se me había olvidado. Y aquí vemos la tremenda brecha que ocurre entre estos 2 indicadores, en donde
en donde a pesar de que sistemáticamente desde los 80, post-crisis económica en dictadura, de ahí en adelante hay un despegue del índice de Producto Interno Bruto, y sin embargo, estos otros indicadores que suman y restan, o que se hacen cargo de los problemas que veíamos la semana pasada en torno al PIB, cuando se hace ese ajuste, entonces se visualiza que en realidad este indicador de progreso más genuino se mantiene estable. Y esto pasa a nivel general, no es solo un caso chileno, sino que se replica en Estados Unidos, en Japón y en muchas otras economías. Y luego están los límites sociales, que justamente, que más desde disciplinas como la psicología social, la antropología social, van mostrando esta fascinación que tenemos, o de alguna forma refleja la fascinación que a nivel macroeconómico tenemos con el crecimiento, con nuestras tendencias y nuestras percepciones subjetivas. Entonces, la literatura más crítica del crecimiento, como una solución, empieza a preguntarse por este supuesto de que más siempre es mejor. Y ahí hay varios estudios que van armando un corpus académico y de evidencia que muestran que anclar la satisfacción y el bienestar subjetivo a condiciones materiales, en realidad no necesariamente es lo más correcto como nuestra experiencia subjetiva. Entonces aparecen varias paradojas o varios efectos que los empiezan a estudiar los psicólogos sociales, en donde, por ejemplo, el efecto Diderot y la adaptación hedónica. El efecto Diderot es alguien, o sea, la psicología moderna lo rescata a partir de Diderot, que era un francés, el enciclopedista del periodo iluminista, ¿cierto? Siglo XVIII, en donde va relatando el hecho de que en un momento le regalan una bata nueva, un vestido nuevo, y él lo acepta un poco por compromiso. No es que necesitara una bata nueva, sino que la acepta, y se empieza a dar cuenta, y esto es como a partir de una carta, él mismo empieza a relatar esto, cuando se pone la bata nueva, se da cuenta que todo empieza a desentonar, que su escritorio se ve más viejo, que su sillón desentona con su nueva bata, y además empieza a tener como le da pudor mancharse con el nuevo vestido, y por lo tanto se da cuenta que tiene que empezar a cambiar todo su entorno para que la nueva cosa, el nuevo bien, se adapte a su nueva condición. Y por eso él mismo, y termina muy frustrado, diciendo de que a partir de ese regalo, ni siquiera la gente se puede dar cuenta que es un escritor, porque le da cosa mancharse con la tinta, y entonces pierde incluso como su sentido de pertenencia, o el reconocimiento social externo, de que sepan que él es un escritor. Entonces, a partir de eso, él reflexiona esta idea de que las cosas necesitan de más cosas. Y es como si es que tuviésemos que buscar una consistencia, una coherencia, y que por lo tanto, si tenemos patrones consumistas, es muy fácil entrar en esa rueda. Otro ejemplo, otro fenómeno es la de la adaptación hedónica, en donde cuando queremos algo mucho, nos provoca placer, un placer inmediato, en donde la primera cosa o el primer cambio en la situación de bienestar tiene un efecto de mucho placer, un placer que generalmente es a corto plazo en relación a las cosas, y que ese corto plazo necesita después de otra cosa para reactivarse. Un caso así como súper, bueno, como que antes del boom de las redes sociales,
que tiene este proceso así como de corto plazo, de estar ahí como en la rueda todo el rato esperando una gratificación, daban siempre como el ejemplo de las comidas. Entonces, tengo mi comida favorita y la primera vez lo disfruto un montón, pero si empiezo a repetir eso constantemente, me empiezo a normalizar, naturalmente nos empezamos a normalizar ese patrón. Entonces, el bienestar que tiene un pic vuelve a la condición basal. Y eso tiene la salida de que también nos acostumbramos a circunstancias que pueden ser no tan buenas o que se pueden juzgar en un inicio como perjudiciales, también nos acostumbramos a eso. Pero en general, esta literatura muestra como el riesgo de la adaptación hedónica y entonces cómo eso va empujando el sobreconsumo. Otro elemento respecto a los límites sociales tienen que ver con todos los estudios sobre bienestar relativo y bienestar absoluto. En muchos casos se han hecho experimentos y varios estudios que muestran, por ejemplo, el efecto de la desigualdad. Es decir, cómo los seres humanos somos muy sensibles a la desigualdad y cómo tendemos naturalmente hacia el deseo de sociedades más justas. Entonces, no es lo mismo recibir cierta cantidad de ingresos, por ejemplo, en una sociedad que es altamente desigual, a esos mismos ingresos en una sociedad más igualitaria. También, entonces, en ese sentido, no importa tanto la cantidad, sino que la desigualdad y el contexto. También está el tema de los bienes posicionales y de cómo ciertos bienes empiezan a ser un símbolo que va más allá de la necesidad, sino que empiezan a tener un símbolo de exclusividad, de cierre social, que va significando otras cosas, y coherente como con los otros dos fenómenos que les comentaba, empieza a ser genera este incentivo al mayor consumo. Eso así como en términos de la subjetividad y de cómo va mostrando las trampas de los mecanismos que tiene el crecimiento para generar un imaginario subjetivo en torno a eso. Y bueno, y otra forma de mirar estos límites tiene que ver con la pregunta si es que más es siempre mejor en términos más macros. Y ahí entonces la pregunta clave es si es que existe una relación efectiva, que es lo que el PIB y la búsqueda del crecimiento económico promete, que es la relación entre más ingresos y bienestar. Y ahí hay algo así como tres formas que la literatura ha tratado de mostrar esta relación. Comparación entre países, comparación histórica dentro de los países y la comparación social dentro de los países. Vamos a revisarlos rápidamente. Entonces, primero, la comparación entre naciones. Y lo que muestra, y bueno, y acá hay varias medidas. Esta sería algo así como una curva de bienestar objetivo, en donde el aproximado, la variable que se toma como aproximado para eso es la esperanza de vida, que se cruza con ingresos per cápita. Entonces, esta curva, que se llama de Preston, es una curva que fue el primer economista que hizo el vínculo, muestra que cuando comparamos entre naciones, ocurre esta forma de curva en donde al principio el tener más ingresos efectivamente influye en la esperanza de vida. Pero a medida que aumenta esos ingresos, entonces el efecto del ingreso empieza a ser menos importante. Es como si hubiese un desacople, o lo que algunos autores han denominado umbral, en el acople entre ingresos y esperanza de vida.
Y entonces, y Chile está ahí como en justo en el, no sé si lo alcanzan a ver, pero está justo pasadito los 10.000 y un poquito bajo los 80. Entonces, pareciera ser que pasado un umbral, varios países con bastante diferente ingreso, más o menos se mantienen en un mismo escenario. Y esta situación, de alguna forma, muestra que habría un umbral. Y esto a nivel subjetivo también empieza a suceder. Entonces, me voy a quedar ahí. Luego, en términos de comparación histórica, vemos que también el ingreso, históricamente en un mismo país, se visualiza que el ingreso ha aumentado sostenidamente a lo largo del tiempo y sin embargo desde una perspectiva subjetiva. Entonces, estábamos en la perspectiva objetiva, esperanza de vida. Luego, si es que lo vemos desde una perspectiva subjetiva, en donde la variable es el reporte de satisfacción con la vida de las personas, se observa aún más este desacople, en el sentido de que históricamente las personas que a sí mismas se reportan como muy felices, se mantienen estables a lo largo del tiempo, a pesar del aumento de ingreso per cápita en un país. Y entonces acá comparan desde los años 50, en donde había de alguna forma una correlación, hasta los 2000. Y esto se repite también, es como, estoy poniendo solo ejemplos, pero se repite. Es como bien robusta la evidencia en varios países y con varias encuestas también. Y luego está la idea de la comparación social dentro de los propios países, porque uno podría decir, bueno, los países ricos y los países pobres, cómo se comportan, un poco como el primer gráfico que les mostraba. Ahí hay una correlación, ¿cierto?, entre países más pobres tienen una menor esperanza de vida que países más ricos, o uno podría decir, bueno, dentro de los países a nivel histórico, igual las personas más pobres de los países son menos felices. Entonces aquí vendría a esta parte la comparación social dentro de los propios países. Y ahí también ocurre un fenómeno que se llama la teoría del umbral, o Easterlin, la paradoja de Easterlin, que trabajó con Max Neff para generar esta teoría, en donde dice, efectivamente, la gente a nivel interno, cuando comparamos sociedades, la gente rica es generalmente más feliz que la pobre, pero a medida que el país se vuelve más rico, la felicidad agregada del país se mantiene constante. Es decir, hay un momento en que los ingresos efectivamente explican una mayor satisfacción. Pero a medida de que las condiciones de vida empiezan a salir de una situación de precariedad material importante, entonces el aumento de ingresos extra que el crecimiento va generando no se traduce en una satisfacción subjetiva. Y de alguna forma eso explicaría por qué en países altamente industrializados con un gran acceso a condiciones materiales, que uno podría decir, eso ocurre desde los 50 en adelante, en la posguerra, tal como vimos en la clase pasada, en ese momento hubo un aumento de bienestar material tal que se tradujo en una satisfacción subjetiva, versus que a medida que ese acceso a bienes de consumo explota, la satisfacción se mantiene más o menos estable, mientras que el crecimiento y los ingresos siguen creciendo. Por lo tanto, habría este umbral que permite o no
un correlato entre condiciones materiales y bienestar subjetivo. Y pareciera ser que en general sobreestimamos la contribución que los ingresos hacen a nuestra satisfacción personal. Pero llegado a un punto, diríamos que sería mejor dedicar más tiempo y energía a la búsqueda de otros propósitos que no tienen que ver con los ingresos. Y aquí entonces una lista de elementos que no necesariamente tienen que ver con los ingresos ni las condiciones materiales, sino que con la libertad y la gestión del tiempo propio, la gestión de los vínculos, las condiciones de confianza social que existen en una sociedad. Pareciera ser que llegado a un punto de bienestar material, las sociedades que son, que subjetivamente le entregan mayor satisfacción a su gente, tiene que ver con cosas que no tienen que ver con el ingreso. Y eso entonces, y sin embargo, seguimos como súper anclados en nuestro, generalmente, ¿cierto? En nuestra lógica, en esta idea de que siempre más es mejor. Entonces, por ejemplo, y esto, este gráfico lo que muestra es que pareciera ser que nunca estamos satisfechos. Y acá hay un comparado de cuánto es lo que la gente dice que necesita y cuánto es lo que la gente hace. Entonces siempre dice que necesita un poquito más, pero cuando llega a ese poquito más, unos años después, dice que siempre necesita más. Entonces es como, es un asunto permanente. Y lo que esta literatura muestra es que en realidad eso pareciese ser que esa voracidad, esa constante insatisfacción es lo que genera también nuestros niveles de como sin sentido civilizatorio respecto a cuánto es suficiente, cómo gestiono mi tiempo y la vida, digamos. Eso lo vamos a trabajar más la próxima clase. Entonces, estos límites, los límites ecológicos, sociales y económicos, muestran los límites de estas promesas que establece el crecimiento y muestra un reflejo también entre las condiciones estructurales y las condiciones subjetivas. Pero de alguna forma el diagnóstico compartido de la academia que estudia estas cosas desde diversas vertientes muestra que el crecimiento como promesa entra en crisis porque nunca es posible o pareciera ser que el crecimiento genera sus propias contradicciones y entonces argumenta, por un lado, que la universalización del modelo de desarrollo basado en el consumo es ecológicamente insostenible. No podemos hacerlo, no podemos replicar el modelo de vida occidental en todo el mundo. La huella ecológica no nos permitiría hacer eso. No ha probado ser históricamente posible para todos los países. Hablamos de la teoría de la dependencia, de las relaciones de poder entre centro y periferia, y ni siquiera asegura el bienestar. O sea, toda esta literatura es principalmente del mundo industrializado y plantea como todo lo que se supone que debería estar resolviendo el crecimiento, en la práctica, cuando vamos a ver el mundo subjetivo de la satisfacción social, entonces ese bienestar no está anclado en esa expansión material. Por lo tanto, frente a eso, es que aparece el decrecimiento como una alternativa o como la versión propositiva de este diagnóstico. Eso. Y ahí le doy el pase a la Gaby. No sé si habían preguntas, comentarios. No los alcanzo a ver. Súper, Violeta, gracias. Sí. Ahí hubo unas conversaciones interesantes de un tema que tú manejas mucho, que es los indicadores alternativos formas alternativas de medir el bienestar, ¿verdad? Hemos criticado bastante el Producto Interno Bruto como indicador y ahí se dieron
algunas conversaciones respecto, por ejemplo, del caso de Bután, que tiene un indicador de felicidad bruta. Ahí no sé si quieres comentar algo, Violeta, porque sé que manejas bien el caso, o si antes de pasar a este módulo queríamos compartirles un pequeño menti para saber Eso, con qué cosas vamos llegan con en la el cabeza cuando hablamos de crecimiento. Así que sí, si podemos hacer eso antes de que quizás comenten las preguntas y volvemos al módulo 2. Eso, dale. Les pego el link aquí en el chat. En el chat. Súper. Mientras les, veo que Felipe tiene una pregunta. Mientras que respondemos, ¿podemos escuchar a Felipe? Ya, yo quería decir como varias cositas, lo voy a decir rápido. Primero, como un mini cuento, ¿no? Dice que compramos, nos endeudamos para comprar una casa que luego abandonamos a diario para ir a trabajar para conseguir el dinero que necesitamos para pagarla, para darnos el lujo de vivir en ella, ¿no? Este círculo de que, en el fondo, esa falsa premisa. En cuanto a la curva de Preston, claro, la esperanza de vida tiene que ver con cosas más de salud, con cosas más de acceso a buena alimentación. Entonces, tampoco, digamos, es un índice que, digamos, como completo, digamos, está como limitado en temas sanitarios y de salud. Y existe en la sociedad hoy en día un falso ideal perfeccionista, ¿no? Un falso ideal de exitismo también. Entonces, que eso que se ha trasladado de generación en generación a través de la educación. Y la insatisfacción se instala en el ser humano como algo casi natural, o sea, nos sentimos insatisfechos siempre. Siempre queremos algo más y lo dice Silvio Rodríguez en una canción que se llama Y Mariana, o Hemingway cuando dice un hombre que comienza a vivir más seriamente por dentro, comienza a vivir más sencillamente por fuera. Entonces, eso quería comentar y quería preguntar si pueden colocar fuentes de nuevos índices, de otros índices de bienestar sustentable. Vale. Para ver cómo se calculan, qué variables incorporan. Sí. Sí. Les podemos dejar ahí, o la próxima clase les podemos traer, pero yo en realidad manejo más dos. Uno es el índice de progreso genuino de Herman Daly, que resta como los pasivos ambientales y sociales dentro del PIB, y agrega otros elementos. Entonces esa es una operacionalización. Y la otra es la de Bután, que es el Gross National Happiness, que sería algo así como Producto Interno de la Felicidad o algo así. Podemos igual, o sea, puedo traerles eso la próxima semana para que lo conversemos. Gracias. Gracias. De acuerdo con lo que planteas. Súper. Gracias. Aquí ya está nuestra sopa y nubes. Oye, y está súper bonito el menti, y creo que sí, está súper interesante. Creo que hace mucho sentido con lo que vamos a ver ahora en este módulo. Súper. Así que bueno, si quieren pueden seguir respondiendo, vamos a seguir recibiendo, lo podemos volver a proyectar después, pero vamos ahora de vuelta a la presentación para que sí, porque sigamos tiene otra, porque teníamos otra pregunta además, pero no sé, Gaby, si la hacemos ahora en el menti o... Sí. Yo creo que hagámosla después. ¿O la... Hagámosla antes del siguiente. Okay. Sí. Entonces... Vamos con... todavía con los principios pantalla, conceptuales, ¿cierto? y la... Todavía no. Ahí. Ahora sí. Ya.
Perfecto, entonces, bueno, dale con la siguiente, por favor, Violeta. Bueno, el decrecimiento es un concepto, una palabra que no lleva tanto tiempo dando vuelta. Entonces lo que voy a hacer ahora es rastrear un poco cómo se empezó a usar y cómo se ha ido consolidando como un campo de investigación, como una escuela de pensamiento y también como una aproximación, una forma también de hacer activismo y de promover ciertas transformaciones sociales en el contexto de la crisis ecológica y la crisis social. Entonces, creo que es súper importante rescatar que el acuñamiento de este concepto que se hizo primero en francés, la décroissance, no sé si se pronuncia así, pero así se escribe, se hizo en un contexto de un activismo que criticaba muy fuertemente la idea de desarrollo sustentable. Ya por ahí, por el 2000, 2001, sobre todo centrado en la ciudad de Lyon, existían distintos colectivos que estaban luchando por ejemplo, la autonomía alimentaria a través de cooperativas de comida, contra el consumismo a través del ad-busting, que no sé si lo conocen, que es como intervenir la publicidad para cambiar el significado y dejar de hacer que alienta el consumo, y estaban en el fondo en un proceso de criticar cómo esta idea que parecía tan prometedora del desarrollo sustentable se había vaciado completamente de contenido. Ya para esa época les parecía evidente que esto estaba ocurriendo, entonces comenzó como un eslogan, ¿no? Del crecimiento sustentable al decrecimiento sustentable, así como una forma de dar completamente, perdón, del desarrollo sustentable al decrecimiento sustentable y convivial. Entonces, como una forma de dar vuelta este precepto que estaba dominando el imaginario de lo que es el bienestar y el progreso. Y emerge muy importantemente esta idea de la convivialidad, en el contexto francés muy específicamente, que tiene que ver con esta idea de una sociedad que esté basada en los principios de la cooperación, en la cual las decisiones no son tomadas por expertos, sino que por todas las personas, ciudadanos y ciudadanas, de una manera en la cual, sobre todo la tecnología, tenía un enfoque muy orientado al manejo de la tecnología. La tecnología no se desarrolle simplemente en manos de expertos a espaldas de las personas y que no estemos siempre buscando la mayor productividad porque sí. Entonces, en el fondo, como este caballero que sale ahí en la bicicleta, que está como dejando todos sus aparatos atrás, ¿no? Necesitamos realmente, por ejemplo, tener celulares que puedan hacer cada vez más cosas. Quizás en un momento ese aumento de productividad en verdad es contraproductivo, y si como sociedad nos pudiéramos poner de acuerdo en qué tipo de tecnología queremos tener, decidiríamos tener otro tipo de celular, por ejemplo. Son esa clase de conversaciones que tienen que ver con poder conversar sobre cómo queremos vivir y balancear lo individual con lo colectivo, que estaban muy presentes en esta idea de convivialidad, que sigue siendo uno de los conceptos clave del decrecimiento. Y también muy importantemente, cuando se plantea esta idea de decrecimiento, se hace desde el principio un reconocimiento a la crítica que ya existía, llamémosle anti o postdesarrollista, en distintas tradiciones intelectuales y políticas fuera de Europa, principalmente en África. Aquí Cercle Latouche dialoga mucho sobre todo con la crítica postdesarrollista y anticolonial, toda la tradición anticolonial de África, en el fondo diciendo esto es lo que ellas y ellos han venido diciendo por mucho tiempo, y esto es lo que en el fondo queremos incorporar en nuestra propia praxis política, también como una forma de solidaridad. Y esto está muy presente en el diálogo del decrecimiento desde el principio. Bueno, dale la siguiente, Violeta. Entonces, una patita importante es este activismo y cómo se fue consolidando como una forma de aunar fuerzas y de aunar diagnósticos. Y otro como ancestro bien importante que se fusiona con este primer elemento es los aportes de la economía ecológica. Ya la economía ecológica yo creo que es de las vertientes más importantes que tiene el decrecimiento, que es una parte de la economía que siempre ha estado como un poco marginada y que no tiene mucha llegada en los espacios más hegemónicos de cómo se enseña la economía. Y esto viene sobre todo desde los años 60 y 70, en la cual gracias a los nuevos computadores y nuevas formas de modelaje, se comienza a incorporar en cómo funciona la economía los flujos ecológicos y materiales. En general, si ustedes han tenido una clase de economía, por ejemplo, en la universidad, siempre se habla de precios, ¿verdad? De precios que funcionan en el mercado, y los precios son los que indican valor, y es así como entendemos que circula el valor en la sociedad.
Y si alguna vez se menciona algo respecto a impactos materiales en la vida real, siempre se hace bajo la figura de las externalidades. Y acá lo que hace, acá le cito como al fundador, una figura súper importante de la economía ecológica, que es Georgescu Reagan, tampoco sé si se pronuncia así, plantea cómo podemos incorporar, por ejemplo, las leyes de la entropía en los procesos económicos y cómo nos tenemos que hacer cargo de los flujos materiales y económicos que están presentes en la economía, y que en el fondo a esas alturas ya existía evidencia de que estábamos entrando en un ciclo sumamente destructivo, ya estábamos teniendo catástrofes ambientales bien potentes, y en el fondo esta disciplina se propone poder aproximarse científicamente a este fenómeno y poder modelarlo y poder mostrar qué es lo que estaba pasando y cuál era la realidad biofísica que estaba implicada en cómo estábamos haciendo economía, esta economía que se estaba globalizando muy rápidamente en esa época. ¿Puedes pasar a la siguiente? De ahí voy a volver a la paradoja de Jevons. Ya, entonces, ¿qué significa esto? Como acá les pongo, este es un ejemplo de un artículo académico de economía ecológica muy reciente, un paper súper bonito que en estos gráficos medios complicados lo que hace es mostrar cómo se modela o cómo se grafica esto. Entonces, lo que hacen estos gráficos es que están mostrando, si se fijan ahí, sentémonos por ejemplo en el primero que está arriba a la izquierda, cómo son los balances netos entre distintos grupos de países, dependiendo de ingresos. Ahí, por ejemplo, el morado son los países de altos ingresos, el que es más celestito son ingresos medios, luego el rojo es China, el celeste es India, luego están el naranjito son los países de ingresos medios bajos y los verdes de ingresos bajos. Entonces está mostrando cómo fluyen, en este caso, materias primas tales como el petróleo, los metales, la comida, entre los distintos países. Entonces, básicamente lo que hicieron fue cuantificar, ¿verdad? ¿Qué cosas fluyen para qué lado? Entonces, ¿qué barcos, por ejemplo, con maíz se van desde México a Europa? ¿Qué barcos con cobre se van desde Chile a China? Y así, lo cuantificó. Y lo que vemos es que en todos los casos, los países más ricos, este morado que tiene una barra bien alta, son como acaparadores netos, ¿verdad? O sea, importan y reciben de afuera mucho más de lo que dan. Y todos los demás países básicamente quedan como en deuda y terminan entregando material físicamente en lo que exportan, en lo que sale de su país, mucho más. Y esto pasa si lo pensamos también a nivel de energía, que es el siguiente arriba a la derecha, a nivel del uso de la tierra, que es el de abajo a la izquierda, y a nivel de el trabajo, las horas de trabajo que están en los materiales, en las cosas que producimos. Entonces, de distintas maneras, en cada uno de estos elementos que forman parte de la materialidad de la economía, vemos una relación sumamente desigual que es sostenida en el tiempo. ¿Ya? Acá son datos entre 1990 y 2015, pero porque ahora los podemos hacer, o sea, ahora los podemos cuantificar, pero en el fondo las teorías que decían que esto estaba pasando ya estaban desde mucho antes. Si pasas a la siguiente, Violeta, por favor. Este que les mostré al principio es a nivel mundial, y el siguiente que está acá es un estudio también súper reciente que es solamente para América Latina. Entonces esto hace la cuantificación un poco más larga, con estimaciones hasta principios del siglo pasado, o sea, los últimos 120 años, sobre importaciones y exportaciones materiales en Latinoamérica. Entonces, por eso el título del paper que tiene este gráfico es Las venas abiertas de América Latina en la era del Antropoceno. ¿Ya? Esto básicamente lo que muestra es cuáles son, es una radiografía a las consecuencias biofísicas del comercio exterior. Y si se fijan, justo desde la época de 1980 en adelante, que es cuando comienzan todas las políticas de ajustes estructurales, las políticas neoliberales que podríamos llamar, se abre esta brecha, ¿verdad? O sea, lo que exportamos es mucho más que lo que importamos. Entonces, vamos generando esto que algunos llaman la deuda ecológica. ¿Puedes volver a la anterior, donde está la paradoja de Jones? ¿Verdad? Bueno, eso es una forma de visualizar este elemento tan importante, y que esto en general queda fuera de, por ejemplo, cómo tomamos las decisiones, y esto obviamente tiene impactos a nivel de cómo se erosionan los suelos, cómo se dañan, por ejemplo, las fuentes de agua. Ay, no, quería que volviera a la anterior. Ya, pero no importa, quedémonos ahí, da lo mismo. Ya, gracias, sí, ahí está, es que está bien atrasada mi internet.
Y otro elemento importante de la economía ecológica que tiene que ver con esto es la llamada paradoja de Jevons, que salió ayer también, o sea, la semana pasada en el chat, que la quería explicar un poco más, que tiene que ver con esta falsa promesa de la eficiencia, ¿verdad? Que porque muchas veces cuando nos enfrentamos a estos diagnósticos podemos decir, no, es que este problema del sobreuso de recursos se va a solucionar cuando hagamos los procesos más eficientes, ¿verdad? O sea, cuando logremos necesitar menos materias primas para producir lo mismo. Y aumentando la productividad material es que vamos a poder como salir de este problema. Y existe ya muy documentadamente desde los tiempos de las máquinas a carbón, esta llamada paradoja de Jevons, que la descubrió o la describió por primera vez un caballero llamado Jevons, en la cual él notaba que un uso más eficiente de un recurso permitía el crecimiento y no lo detenía. Y esto lo notó precisamente con el carbón, cuando se dio cuenta que las máquinas que se volvían, cuando las máquinas a carbón se empezaron a volver más eficientes, es decir, que necesitaban menos carbón para producir más energía, lo que pasó no fue que disminuyó el uso del carbón, sino que aumentó. ¿Ya? O sea, la eficiencia sin límites significa aumento, significa crecimiento. No podemos simplemente confiar en que la eficiencia nos va a hacer mágicamente disminuir la presión material. Y esto es algo como súper importante que tenemos que tener presente siempre que pensamos en soluciones tecno-optimistas. Y ahora sí podemos volver al gráfico que compara los dos gráficos lado a lado, que fue un gráfico que vimos en la clase pasada y que básicamente nos recuerda este bien muy ajustado acople que existe entre crecimiento económico y uso de recursos. Y esto es parte de un artículo que en el fondo argumenta que el crecimiento verde el desacople no ha sucedido y es muy difícil que ocurra. O sea, que los antecedentes que tenemos no nos permiten sostener que eso sea una realidad. Y de ahí vamos a pasar a la siguiente, porque este gráfico ya lo habíamos visto en la clase pasada, así que vamos a ir al que va después. Yo estoy un poco atrasada, así que quizás me demore unos segundos en darme cuenta de lo que ustedes están viendo. La siguiente es así. O sea, no sé qué estás viendo tú. Ya, sí, perfecto, ahora, ya. Entonces, bueno, acá les estoy contando dos vertientes, pero en el fondo lo que sucede es que cuando emerge esta escena más activista y cuando se empieza a consolidar también un estudio de la economía ecológica, emerge sobre todo luego de la primera conferencia de crecimiento que fue el 2008, la idea de, bueno, si nos vamos a proponer este horizonte de transformación, tiene que existir un campo de investigación que se dedique a responder ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo logramos el decrecimiento? ¿Qué significa? ¿Cómo transformamos la sociedad? ¿Qué arreglos, por ejemplo, institucionales harían posible una sociedad en decrecimiento hasta que lleguemos a un uso de recursos que sea razonable y que sea ecológicamente pertinente? Y muy importantemente, acá les destaco conceptos clave que han estado muy presentes en la literatura. Se hace siempre en alianza y teniendo como principios centrales una perspectiva de justicia ambiental que recoge, por ejemplo, el mismo conocimiento que han generado los movimientos por justicia ambiental que defienden sus territorios en todo el mundo. Está también muy en diálogo con la anticolonialidad, reconociendo que la ideología del crecimiento económico infinito es un proyecto colonial y que por lo tanto el decrecimiento tiene que ser un proyecto anticolonial, tiene una política muy clara. Y está también en diálogo con epistemologías usualmente marginalizadas, como son los feminismos. Acá Violeta mencionaba ya algo respecto a la idea de cuidados, vamos a volver sobre eso de manera central la próxima clase, pero esto también es un concepto que está muy centralmente en la literatura decrecentista de los últimos 10-15 años. A la siguiente, por favor. Y bueno, este mapita que les ponemos acá, ojalá lo alcancen a leer, es de un artículo que es un mapeo de toda la investigación que se ha hecho, como les decía, en los últimos 10-15 años, ya usando y dialogando concretamente con la idea de crecimiento como un campo que agrupa, ¿verdad? Y si se fijan, es súper interdisciplinario, va desde la historia a la economía, la antropología, los estudios de tecnología, ciencia política y economía ecológica. Y acá les puse algunas de las preguntas, en el fondo, que el decrecimiento le propone a estas disciplinas, y cuáles son los elementos que estas economías pueden aportar para responder las preguntas que tiene el decrecimiento. Entonces,
por ejemplo, desde la antropología podemos rescatar cómo, bueno, no me gusta mucho la idea de premoderno, pero así lo ponen en el paper, pero cómo sociedades no capitalistas, como la entendemos, como la nuestra, entienden el bienestar y la prosperidad sin crecimiento, por ejemplo, y cómo podemos aprender de ellas, cómo podemos aprender de la historia que muestra estas otras formas de vida. También podemos pensar en la tecnología, por ejemplo, cómo los sistemas tecnológicos están engarzados de alguna forma con el imperativo del crecimiento. Piensa, por ejemplo, hoy día cómo funciona el Internet. Tenemos un Internet súper intensivo en energía y que se proyecta a seguir demandando mucha energía, y eso tiene que ser así. Podemos pensar un Internet que sea ecológicamente más sensato. Esas son preguntas como concretas de investigación que están hoy día circulando en la literatura del decrecimiento. Acá les estoy dando como solo algunos ejemplos, pero bueno, cuando tengan la clase lo pueden revisar con más calma. Dale con la siguiente, Violeta. Sí, quería poner esta cita porque creo que refleja muy bien como cuál es la política o cuáles son las discusiones respecto al compromiso político del decrecimiento como campo de investigación, porque es verdad que hubo una transición desde este como eslogan activista hacia un campo de investigación académica, por decir así, que tiene lugar en universidades, que tiene lugar en espacios, podemos decir, hegemónicos de producción del conocimiento, pero que se hace siempre con una orientación que tiene en vista luchas como las luchas anticoloniales, como lo que les decía. Entonces, esto es un comentario de Jason Hickel que dice que describe el decrecimiento como un proyecto anticolonial. Entonces él dice, el decrecimiento no es solo una crítica del exceso de producción en el norte global, sino que es una crítica a los mecanismos de apropiación colonial, a los encerramientos, es decir, esta palabra que se ocupa harto en inglés, que son los enclosures, ¿verdad? La pérdida, la privatización de los espacios que eran de uso común, que fueron de uso común consuetudinario por muchos siglos en lugares como Europa. Y el abaratamiento, ¿verdad? Esta idea de que el tercer mundo provee mano de obra barata, por ejemplo, que sustentan el crecimiento capitalista mismo. Es decir, el crecimiento capitalista requiere de estos mecanismos que son explotadores para poder validar sus ganancias. Entonces dice, si el crecimiento busca organizar la economía en torno a los intereses del capital, es decir, el valor de cambio, a través de la acumulación, este cierre que les decía, el enclosure, el cierre de los bienes comunes, y la mercantilización, el decrecimiento exige que la economía se organice, en cambio, en torno al aprovisionamiento de las necesidades humanas, es decir, el valor de uso, ¿verdad? Que produzcamos lo que necesitamos, a través de la desacumulación, o sea, que no haya un acaparamiento, un desencerrar y volver a estas formas más comunales de tener la tierra, por ejemplo, y la desmercantilización, es decir, una recuperación de lo público. Y con eso creo que se acaba esta sección, si no me equivoco. Dale la siguiente, Violeta. Ah, no, ¿verdad? Tenemos un video. Ya, sí. Mientras, para terminar con esta sección y antes de ir a las preguntas, hay dos conceptos más que son súper importantes que tienen que ver con lo que Violeta ya decía al principio, que es la simplicidad voluntaria y los límites, que también es algo muy presente en las reflexiones, sobre todo de la dimensión más subjetiva, ¿verdad? El crecimiento, como qué significa salirnos de este paradigma del siempre más, y como vivir en esa escasez constante. Y la idea de simplicidad voluntaria, siempre cuando la veo explicada, ¿vaya a poner el video, Violeta? ¿O no fuiste tú? Ah, ya, ahí está de vuelta, ya. Sí, perdón. Quería en el fondo, la idea... ver si funcionaba algo, pero parece que no. Está bien. Sí, es que tenéis que poner, acuérdate de ponerle los subtítulos. Sí, antes de ver el video, que habla de los límites, la idea de simplicidad voluntaria, bueno, es que esto va todo como de la mano, pero la idea de simplicidad voluntaria básicamente siempre se agarra de esta frase que se le atribuye a Mahatma Gandhi, que dice, la simplicidad voluntaria se trata de vivir simplemente para que otros puedan simplemente vivir. Ya, o sea, en el fondo, como el restringirse no de una manera dolorosa o sufriente, sino que porque entendemos que hay un todo compartido que si yo lo acaparo, al de al lado quizás no le va a quedar suficiente para llevarse a la boca. Entonces viene
esta idea de que no tiene que haber una restricción tan, no puede haber una imposición en las formas como tenemos que vivir simplemente, sino que tiene que ser una simplicidad como dichosa, una simplicidad que nos llene de sentido y que recupere el sentido de la vida, como veíamos recién, en otras formas que no tienen que ver con un incremento constante del consumo. Y bueno, el tema de los límites es como un tema súper puntiagudo en varios movimientos ambientalistas, ecologistas, porque siempre se suele caricaturizar, ¿no? Como esta idea de, no, es que tú quieres que volvamos a las cavernas, poner límites autoritarios, poner límites es una restricción a la libertad humana, hay como toda una visión, genera como sentimientos muy álgidos. Entonces, bueno, queríamos solo compartir una reflexión que es sobre cómo una perspectiva decrecentista entiende los límites y cómo lo podemos entender de una manera que sea productiva y no restrictiva. Así que sí, con este video vamos a ir cerrando ya esta sección. Dale nomás, Violeta. ¿Se escucha? Te escuchamos a ti, pero no el video. Ahora deberíamos No, el estar video no se escuchando escucha. algo. No se escucha. Sí. ¿No se escucha? A ver, ahí sí, sube el volumen. Creo que le tenía que subir el volumen. A ver, dale al máximo. No. Creo que tienes que poner en compartir pantalla, está la opción de compartir el audio de tu compu, Violeta. ¿Cachai? Lo intenté y como que no me lo... Ah, ya. Aquí ya sé. Aquí ya lo vi. Espera. Ahora sí. Ahora debería funcionar. Ya, ¿Ahí sí o no? Sí, ahí sí. Sí. Overcoming limits is an obsession for us Westerners. This obsession with surpassing limits is matched only by a mirror obsession, fear of the ultimate limit, our own death, writ large as the death of civilization. In my new book, Limits, Why Malthus Was Wrong and Why Environmentalists Should Care, I argue that natural limits and limitless growth are two sides of the same coin. The specter of limits drives the pursuit of growth, and the pursuit of growth without limits is leading to planetary breakdown. Environmentalists, like myself, have been trapped within this logic. Perdón. Ay, no, ¿qué pasó? Drives the pursuit of growth, and the pursuit of growth without limits is leading to planetary breakdown. Environmentalists, like myself, have been trapped within this logic. We perceived the planet as limited the moment we were shooting out of its limits. We think of Earth as bounded, an ungenerous mother that limits growth and limits our own desires. This thinking owes a lot to a little pamphlet published back in 1798, Thomas Robert Malthus's Essay on Population. Malthus is remembered today as a prophet of limits and doom, but Malthus, I show in my book, was as much an apostle of limitless growth. Assuming that unlimited population growth is God-given and desirable, Malthus concluded that we could never have enough food for everyone. The only response he saw was to grow more food. Like Malthus, economists today assume humans have unlimited wants and that this is good and natural. They don't use the word God-given anymore. Growth is then necessary to satisfy the unlimited wants economists themselves imagined and assumed in their models we have. In my book, I call for turning this circular logic on its head. We can and we have always limited our wants, I argue.
Collective self-limitation has been the foundation of civilizations East and West, from Taoism and Buddhism to classical Greece. Want not, lack not. Only by limiting ourselves the world becomes abundant, and we limit by sharing the commons in common. Fellow environmentalists have kept the question of limits alive, but we should own our choice of limits and stop attributing limits to a stingy nature. Unlike what Hollywood with its myth of the Far West frontier wants us to think, there isn't always a happy end. Without the limit of death, there wouldn't be life. Limits are not a constraint of freedom. Limits are a condition for freedom. To play music, a pianist needs a limited keyboard. An infinite keyboard just paralyzes you. Now, more than ever, and in the face of planetary breakdown, we need what political philosophers have started calling limitarianism, setting limits on how much resources and fossil fuels we extract, how much wealth and income one can concentrate, how much inequality we can accept. Learning to live simply so that others may simply live. Súper, gracias Violeta. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, el video es el video de un libro que se llama así Limits, que es de Yorgos Kallis. Si es que a alguien le interesa leerlo, es súper bonito, es un libro corto, pero este video en el fondo es una invitación a pensar en los límites de una manera en la que no estamos muy acostumbradas y acostumbrados y que está súper en el corazón de las reflexiones del decrecimiento. Entonces, para ya ir terminando esta sección, les queríamos dejar con una definición preliminar o una definición de muchas definiciones, que es esta propuesta por Jason Hickel en un libro suyo del año pasado, que define el decrecimiento como una reducción de escala en la producción y el consumo que incrementa el bienestar humano y la equidad, a la vez que mejora las condiciones ecológicas a nivel global y local en el corto y largo plazo. Eso estaríamos entendiendo por ahora entonces que es el decrecimiento. Y con eso terminamos el segundo módulo. No sé si hay algunas preguntas, comentarios antes de pasar al último que tenemos para compartirles hoy. No estaba viendo el chat, así que ahí Violeta me puede contar. Había una pregunta en donde se pedía explicar mejor el gráfico sobre el trabajo. En alguna de las diapos me parece que había una el que, ya, ese que eran varios gráficos. Sí. Lo voy a tratar de... Sí, esa es una medida que en el fondo, cuando les explicaba esta idea de cómo incorporar la realidad biofísica y material, desde la economía ecológica podemos pensar varias cosas, ¿no? O sea, eso puede significar muchas cosas, y se puede cuantificar, bueno, desde la biomasa a los metales, la energía, el uso de la tierra, ¿verdad? No sé, producir soya para alimentar chanchos, para comercializar su carne. ¿Cuántos kilómetros de tierra está ocupando? ¿Verdad? Eso sería lo que está abajo a la izquierda. Lo que está abajo a la derecha serían como el trabajo que está encuerpado en ese mismo material. Entonces, si yo exporto 1 kilo de café, por ejemplo, ¿cuántas horas de trabajo estuvieron destinadas, se necesitaron para que ese kilo de café lograra existir de la manera en la que la veo, desde la persona que lo cosechó a la persona que lo empaquetó y lo llevó al puerto? Y cuantificar también cuánto trabajo se está moviendo de un lado a otro. O sea, todo ese trabajo termina convirtiéndose en ese objeto que se consume en otra parte. Entonces, básicamente lo que muestra eso es el increíble, de nuevo, acaparamiento de horas de trabajo que se hace en el sur global o en los países no ricos hacia el norte global o los países ricos, que está oculto en el fondo a través de bueno, el trabajo esclavo o el trabajo sumamente mal pagado. Entonces a eso se refiere, como el trabajo encuerpado en las cosas que se comercian. Eso, no sé si fui... A ver ahí. No sé si eso lo explica mejor. Es un gráfico bien como entregado.
Cristian tiene la mano levantada. Sí, hola. ¿Quieres ahí? Que no veo. Dale. Sí, una consulta, porque bueno, yo estuve el año pasado en el otro curso que hicieron, que tampoco parecía esto, pero para profundizar el tema de crecimiento. Y también paralelamente he ido escuchando y leído sobre también el término regenerativo. Entonces ya no solo es como los límites, sino que cómo podemos recuperar lo que se ha destruido. Entonces, como un poco crecimiento con también este concepto que ha venido como entrando fuerte, que es el regenerativo. Gracias, Cristian. Sí, pucha, súper interesante. Yo creo que hay hartas sinergias con muchas cosas, como, bueno, hay algunos conceptos que ustedes proponían, como el buen vivir, por ejemplo, está como constantemente siendo traído a colación en las discusiones de cómo otras formas de habitar la realidad están presentes. Yo lo que he escuchado de regenerativo es la agricultura regenerativa, no sé si estarás pensando en eso. O como en una cultura regenerativa que tiene que ver también, por ejemplo, con el uso de las ciudades. Yo lo escuchaba así. Y creo que totalmente, o sea, está súper en diálogo. El tema de la regeneración y la restauración, yo creo que entra totalmente dentro de una agenda decrecentista, así como muchos otros conceptos. Así que sí, está súper en línea. Eso, y luego No había sé si otra ¿hay más pregunta sobre preguntas? los temas de la... Ahí había una pregunta sobre los temas de la inflación, pero creo que esa la podríamos dejar para la próxima clase, en donde se va a hablar de deuda, del dinero, Sí. y esas cosas. Sí. Eso. Sí, la próxima semana nos vamos a meter en la economía política, Luego, así más dura, como temas sobre todo del diseño del dinero, por ejemplo. Vamos entonces tenemos la última terminar, pregunta en mente, o sea, ¿no? a tocar en la última patita del... ya, sí, hagámosla. Porque sí, por último, lo que no alcancemos a ver de este módulo lo vemos en la próxima clase, no hay problema. Aquí ahí tienen que Violeta va a estar poner de nuevo mismo el link. Se los voy a compartir. Sí. Eso. Ahí va. Ya. Que acá esto es súper importante para saber también cómo en qué seguir profundizando las clases siguientes, que nos puedan contar cómo flasheaste la pregunta, Violeta, que yo no la estoy viendo. ¿Cuáles creen que son los límites, los desafíos o problemas? limitaciones del decrecimiento como propuesta? Sí. Como para sondear. Claro, porque en el fondo la mitad del camino, que es un poco lo que hemos recorrido hasta ahora, es darnos cuenta de un diagnóstico, tener un diagnóstico, pero también cómo hacer esa transformación, o sea, qué significa como desenchufarnos, ¿verdad?, de esta sociedad tan adicta al crecimiento. Yo me acuerdo escuchar una vez a Yorgos Callis, el mismo del video que acaban de ver, que decía que, por ejemplo, seguir intentando solucionar o enfrentar el cambio climático sin cuestionar el imperativo del crecimiento económico era como intentar subir una escalera mecánica que iba bajando y que iba bajando cada vez más rápido. O sea, estamos como en ese nivel de intentar como luchar contra la realidad de una forma que nos limita mucho lo que podemos hacer y nuestros esfuerzos. Entonces, ¿qué significaría en términos prácticos, en términos de política, en términos de los desafíos que tenemos ahora? No seguir en esta adicción, en esta fantasía, en esta hegemonía. Muy interesante. Ahí vamos. Cambio claro, la mental del naturaleza consumo, humana, el darwinismo social. el individualismo, sí. La avaricia de grupos de poder. Sí, porque en el fondo esta sociedad pro crecimiento nos asume siempre en competencia, ¿verdad? Que lo natural, lo lógico es individuos, además masculinizados, que se encuentran en el mercado y maximizan preferencias, ¿no? Eso es como el modelo, es un modelo súper terrible.
como no reconoce nuestra naturaleza cuidadora, nuestra naturaleza vulnerable, nuestra naturaleza cooperativa, todo eso está completamente oscurecido. La próxima clase vamos a hablar de eso, cómo el decrecimiento es un puente de una sociedad de cuidados, por ejemplo, una sociedad centrada en la sostenibilidad de la vida. ¿Qué significa eso como paradigma orientador para pensar y para evaluar lo que hacemos, por ejemplo? Sí, bueno, la avaricia, la vecindad, sí. Está en nuestra subjetividad más profunda, estamos sumamente atravesadas y atravesados por este paradigma. Pero que es un paradigma tan reciente también, ¿no? Como eso es interesante desnaturalizarlo. O sea, piensen que el indicador de crecimiento económico hace 100 años no existía. Se empezó a utilizar solamente luego de los años 30, luego de la gran crisis. Perdón, estoy acá con mi gata, se escuchan muy vivas ella. Pero en el fondo hay otras formas de vida que han sido las predominantes, de hecho, en la historia de la humanidad, mucho más que lo que existe ahora. Así que eso nos tiene que dar esperanza, ¿no? Nuestros ancestros y ancestros tuvieron otra sabiduría. Súper. Hoy está muy bonita su respuesta. Bueno, igual ahí interesante volver al tema de la población, ¿no? Lo veíamos en la clase pasada. La población en sí misma no es el problema, es el modo de vida imperial, que también es un concepto que vamos a ver ahora en un ratito, que está en el fondo amarrándonos a una forma de vida que no es sostenible simplemente. No es como decir que los seres humanos somos intrínsecamente malos o dañinos, para nada. Súper. Vamos al siguiente. Súper interesante. Ahí siguen respondiendo y se los podemos compartir igual después, sí, pero no vamos a alcanzar a tocar todo porque nos queda solo un ratito, pero sí veamos por lo menos un par de cosas porque este módulo que viene ahora es bien importante y toca un tema que también siempre está como súper en la palestra cuando hablamos de crecimiento, sobre todo desde contextos latinoamericanos como el nuestro. Así que ahí vamos a tocar al menos un par de puntos y el resto lo vamos a ver el próximo jueves. Sí, de crecimiento en el sur. Esta es la pregunta del millón, porque muchas veces también ya aceptamos todo este diagnóstico y decimos, bueno, pero este problema en verdad es de los otros, ¿no? Es de los países ricos, acá a nosotros nos falta, estamos todavía tenemos que crecer y como hay ahí un distanciamiento incluso cuando se pueden aceptar algunas de estas cosas que hemos conversado, hay un tema ahí siempre. Y que es una pregunta importante, o sea, es un tema que tenemos que desgranarlo y ver en qué sentido sirve y en qué sentido nos oscurece más de lo que aclara. Entonces acá lo primero que queríamos tocar, insisto, desde nuestra realidad latinoamericana, cuál es el diálogo que se da ahí, pensamos que la mejor manera de entrar era en este diálogo que se da entre de crecimiento y post-extractivismo, la crítica de los extractivismos y los nuevos extractivismos siendo un eje muy central de la teoría social y del activismo ambiental latinoamericano. Y acá esta es la cita esto que les mencionamos es cita de un libro de Alberto Acosta y Ulrich Brandt, que hace precisamente este diálogo entre crecimiento y post-extractivismo como dos tradiciones de pensamiento, y que básicamente lo que plantea es lo que les ponemos ahí, de que la posibilidad de un post-extractivismo en Latinoamérica, la posibilidad real de superar nuestra adicción al extractivismo en nuestra región, requiere de un decrecimiento en los centros de la economía mundial, que es a los que provee, y escapar de la instalación de una forma de vida imperial como un horizonte hegemónico de progreso, ¿verdad? Una forma de vida imperial que asume esta disponibilidad del mundo como abastecedor de estos deseos de consumo que son siempre crecientes y que son siempre insuficientes. O sea, más que permitir que ese horizonte de vida se instale como hegemónico, lo que necesitamos es poder transitar hacia otros futuros, un futuro mucho más pluriversal y no tan como del monocultivo de la modernidad, ¿verdad? Y acá creo que esta cita refleja muy bien cómo se puede dar este diálogo. Quizás algunos de ustedes ya son familiares con las escuelas del pensamiento post-extractivista. Y en este diálogo Acosta y Brandt dicen que de crecimiento y post-extractivismo son perspectivas para transformar la sociedad y sus relaciones societales con la naturaleza. Se trata de visibilizar críticas, resistencias y alternativas,
ponerlas en un contexto amplio, condensarlas, no homogeneizarlas, y según se necesite, ofrecer orientación para reflexionar, especificar y expandir nuevas ideas que surgirán en estas discusiones. ¿Ya? Esa es como la invitación a un diálogo que no reduzca el uno al otro, que reconoce las distintas tradiciones, pero que también nota la dimensión sobre todo de solidaridad internacional, podemos decir, que está presente en muchas de las luchas por los post-extractivismos en América Latina. Y acá también creemos que es súper importante problematizar este concepto, estas limitantes, estas categorías conceptuales que usamos muchas veces para hablar de decrecer o no decrecer, que es toda esta idea del norte y el sur global, ¿no? Que son categorías nacionales. Pensamos en cuáles son los países del norte global, cuáles son los países del sur global, y pensamos incluso en los flujos a través de las fronteras nacionales. Esto puede ser útil, como vimos recién en este gráfico que les mostrábamos, ¿verdad? Sí es importante, por supuesto que es importante considerar las dinámicas y las desigualdades nacionales, ya lo acabamos de decir ahora hace un ratito. Pero esas no son las únicas desigualdades que existen, ni necesariamente las más importantes. Las dinámicas que son coloniales, que son explotadoras, no se dan solamente entre países, sino que se pueden dar al interior de los países. Y acá hay un concepto de González Casanova que es súper útil para visualizar esto, que es la idea de colonialismo interno, ¿no? Él observó cómo, en el caso de México especialmente él, cuando se retiraba el poder colonial de afuera, ¿verdad? Transatlántico, podemos decir, las estructuras de explotación desde las metrópolis y desde las élites de las metrópolis hacia el campo se mantenían. Entonces, claro, cambiaba quizás el nombre, quizás las personas que estaban ahora en las ciudades ya no eran españoles o no le rendían cuentas al rey, pero sin embargo seguían manteniendo estructuras que eran racistas, que eran denigrantes, que eran excluyentes con las personas del mismo territorio nacional. Y eso sigue pasando, o sea, seguimos teniendo estructuras que son opresivas, que son explotadoras, que se dan adentro de los mismos países. Entonces, tenemos que tener mucho ojo en que este foco en las opresiones que son entre países no nos ciegue a las relaciones de explotación que existen adentro de los países. Y esto lo sabemos muy bien, y de nuevo aquí la literatura y los movimientos por la justicia ambiental lo tienen súper claro. Esto es lo que los movimientos en contra de las zonas de sacrificio han venido diciendo hace mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué tienen que haber ciertos lugares que se convierten en periferia, que se decide que van a ser periféricos y por lo tanto van a tener que estar al servicio de el bienestar y la buena vida de algunas pocas personas? Entonces, estas dinámicas también nos ayudan a decir, bueno, ¿quién tiene que decrecer? Es finalmente aquel y aquella que vive a costa de la explotación de otros y otras. Y es hacia ese mundo más justo que el decrecimiento nos puede ayudar a transitar. Y dale con la siguiente, Violeta. Ya, aquí esto lo voy a pasar, voy a posarlo para que partamos desde acá a la próxima clase, que es, en el fondo, tengamos con todo esto en mente una mirada a los retos de la emergencia climática y ambiental que estamos viviendo hoy día en el contexto latinoamericano, y cómo lo que hemos aprendido hasta ahora nos puede ayudar a ver estos desafíos con una perspectiva distinta y productiva. Y acá, bueno, solo como recordar que hemos vivido ciclos anteriores de transformación en Latinoamérica, en los cuales ciertos movimientos políticos y ciertos proyectos políticos de transformación chocaron con este problema de los nuevos extractivismos, que es, bueno, un concepto que trabajan muchas autoras y autores, entre ellos Eduardo Gudinas, que es uno de sus más emblemáticos, que en el fondo plantean esta contradicción en la que se caen, ¿no? Tenemos proyectos que quieren, o sea, tenemos gobiernos que quieren, por un lado, ampliar los derechos sociales, pero que por otro lado siguen expandiendo las fronteras de expansión en nombre muchas veces de sostener esos beneficios sociales, lo cual los lleva a perseguir y criminalizar a los movimientos ambientales, a marginalizar también las luchas indígenas, y en el fondo a seguir sosteniendo este modelo que se basa en la destrucción de nuestro mundo natural, de nuestras ecologías, en nombre de poder obtener las divisas que necesitamos para distribuirla y poder mejorar las condiciones de vida de las personas. Entonces, estamos ahí como en una trampa, ¿no? O sea, eso nos mantiene entrampados y entrampadas en un ciclo que nos es difícil romper. Entonces,
¿Cómo lo hacemos para que eso no nos siga pasando? Esto es súper pertinente también al proceso constituyente, ¿no? O sea, no nos sirve de nada decir que queremos un buen vivir, que queremos derechos de la naturaleza, por ejemplo, si nuestro sistema económico sigue atrapado en esa lógica extractivista. Eso es como un problema, un nudo bien importante que todavía está por resolverse, se nos tiene que ocurrir, es algo que tenemos que inventar, ¿no? Acá no hay una fórmula que ya esté probada, o sea, estamos en un tránsito civilizatorio que nos exige eso. Y sobre todo acá, para mencionarlo muy rápidamente, tenemos que tener cuidado con las falsas soluciones, pensando sobre todo en la crisis climática, porque hemos escuchado y vamos a seguir escuchando que esto se trata solamente de contar emisiones, ¿verdad? Tenemos una llave con emisiones que está tirando dióxido de carbono al ambiente todos los años y lo que tenemos que hacer es, de alguna forma, compensar cuánto se emite con cuánto se absorbe, por ejemplo, y que con eso el problema está solucionado, ¿no? Que esta es una forma, una aproximación muy reduccionista al problema del cambio climático y de la emergencia climática, en verdad, porque no es que esté cambiando, es que se está como desintegrando. Entonces, si es que no situamos este contexto de emergencia climática en su contexto ecológico más amplio, podemos caer en soluciones parche, en falsas soluciones que siguen reproduciendo estas lógicas de injusticia ambiental. Entonces acá solo les quería poner una foto que no es muy atractiva, pero que es la foto de una base de una torre eólica. Y se las pongo porque cuando escuchamos, por ejemplo, de temas como las energías renovables, no solemos ver nunca qué le pasa al suelo donde se ponen esas turbinas, ¿no? Decimos, bueno, una turbina siempre es positiva porque nos ayuda a dejar de quemar carbón, por ejemplo, y no pensamos en cuál es el impacto ecológico que tiene el desarrollo de parques eólicos a gran escala. En el caso de Chiloé, por ejemplo, que es donde estoy ahora, las torres se instalan en lugares de gran altura, destruyendo un suelo muy valioso, que es un suelo de turberas, que aparte de ser un vertedero de carbono, es decir, almacena carbono de manera muy eficiente, es el ecosistema que más almacena agua. Acá en las islas del archipiélago, que es un archipiélago donde no tenemos nieve, entonces cumple un rol ecosistémico muy importante. El punto de explicar esto es decir, ¿cuál es el punto de poner torres destruyendo ecosistemas que son tan valiosos, que cumplen un rol ecosistémico tan importante, que además almacenan carbón, usando la excusa de que queremos reducir emisiones? ¿Ya? O sea, ¿hasta qué punto ese es un intercambio que hace sentido? ¿O cuándo vamos a destruir tanto suelo de turberas que vamos a terminar emitiendo más carbono al ambiente en vez de capturarlo, que sería el objetivo? Entonces, esto es un dilema real. Eso no quiere decir que las energías renovables sean siempre malas, pero sí quiere decir que tenemos que tener, si se acuerdan, un enfoque, una aproximación más convivial a estas tecnologías y preguntarnos, ¿para qué estamos produciendo tanta energía? ¿De verdad necesitamos seguir manteniendo este altísimo nivel de energía? ¿Para dónde se va la energía que se produce en Chiloé? ¿Es para la gente de Chiloé o es para las mineras que están en el norte del país? Y esas son las preguntas en el fondo que se nos abren cuando vemos este crecimiento, no como algo obvio y natural, sino que como una decisión política. Ya, y con eso la siguiente la vamos a dejar para la próxima clase porque ya estamos súper en la hora, pero de aquí vamos a partir ya, para que queden ahí como en el suspenso. Súper. No sé si Violeta, gracias, Gaby. ¿quieres comentar algo más antes de despedirnos? Me parece que la Isabel Tagle me estaban soplando que estaba con una pregunta desde la semana pasada, así que Isabel. Dale. Hola, sí, estoy así como de la semana pasada preguntando, no. A ver, en parte me lo acaba de contestar tu compañera, pero mi duda es la siguiente. A ver, tenemos claro que estamos en un sistema capitalista que fomenta el consumismo, que necesita, digamos, la explotación y un porcentaje de cesantía mantenida, digamos, para poder sostenerse, que tiene una voracidad tremenda, ¿no es cierto?, y explota las materias primas de los otros países, los cuales terminamos siendo colonia, que además, ¿no es cierto?, se sustenta en crisis permanente y guerras de dominación permanente ante cualquier país que se le oponga, que dirige todos los medios de prensa, digamos, y de información, y que la publicidad, ocupa la publicidad dirigida, digamos, para fomentar el consumismo.
Entonces, que nos maneja hace muchos años, o sea, hace muchas generaciones, porque yo escuchaba que esto se replicaba de generación en generación, y no es una réplica así como por sí misma, sino que es un sistema nefasto que profita precisamente de ir replicando generación en generación para aumentar el consumismo. Entonces, y ahora con la tecnología, los cabros jóvenes, digamos, y la obsolescencia de la tecnología los tienen locos, porque entonces mi pregunta era, ¿cómo, ¿no es cierto?, podemos influir? Porque yo estoy absolutamente de acuerdo con el decrecimiento, no se necesita crecer para vivir bien. ¿Cómo podemos influir realmente en una política económica donde las transnacionales nos manejan, digamos? Y lo que acaba de decir, ¿cómo se llama? Violeta, no, Gabriela. Gabriela. Lo que acaba de decir Gabriela, por ejemplo, Gabriela. la energía en este momento. Yo vivo en Casablanca. En este estamos siendo prácticamente, estamos teniendo prácticamente zonas de sacrificio con las energías renovables. Porque tenemos sectores, hay una subestación de energía aquí en Casablanca, entonces todos los terrenos agrícolas que estaban alrededor de la subestación los están transformando en parques fotovoltaicos. Pero el problema no es tanto el parque fotovoltaico en sí, sino que las empresas, que lo que buscan solamente es rentabilidad, no toman ningún tipo de mitigación real y necesaria, digamos, para la gente que convive y no tienen ningún respeto por el medio ambiente. Entonces, ¿cómo podemos influir realmente? Esa es mi Gran tremenda pregunta. duda. Esa es la Gran pregunta, Isabel. pregunta. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer un poco la movida de dejarlas enganchadas y enganchados, porque vamos a ver de esto en la clase 3 y en la clase 4, pero la respuesta siempre es, tenemos que organizarnos, colectivizarnos, o sea, esto no es una solución solamente individual, hay ciertas cosas que podemos hacer individualmente sin duda, pero acá desde el decrecimiento siempre hay un llamado a la acción colectiva y a entender que la fuerza está ahí, o sea, no vamos a salir de esto a través de la buena voluntad de las personas que se están beneficiando de esto, porque esto funciona para una muy pequeña minoría que no vive las consecuencias ambientales, que se está enriqueciendo de este modelo, que va a convertir el cambio climático en una oportunidad de negocio, y eso va a pasar a menos de que nosotras y nosotros nos organicemos y nos colectivicemos y podamos hacer el punto, y podamos también comenzar a crear esa otra realidad que queremos ver, no solamente pedirla, sino que hacerla. Ya vamos a hablar de cómo todas estas interfaces, de cómo se puede transformar las políticas públicas, de cómo se puede comenzar desde la acción directa, desde la organización, de otras formas de provisión, desde el sabotaje, ¿verdad? Como ahora, por ejemplo, que se dejó de construir una cañería de petróleo en Estados Unidos porque las comunidades dijeron, no queremos esto. O sea, esas son las formas, como ahí vamos a seguir ahondando en las múltiples preguntas, de múltiples respuestas, porque hay más de una respuesta, por supuesto, a lo que plantea recién la compañera, así que nada, eso, no sé si, esa sería mi respuesta, no sé si Violeta quiere decir Gracias. algo más, para ya Me parece, no abusar de su tiempo. Gracias. Sí, yo coincido, o sea, vamos a estar revisando eso en la última sesión, estrategias para el decrecimiento, y yo diría que es la política, o sea, la política no es solo, decrecer no significa solo bajar la escala de la economía y consumir menos, significa reorganizar la estructura social y las instituciones políticas que han permitido que nuestro modelo sea como el que es, y por lo tanto es desarmar y redefinir esas instituciones. Y eso es solo política. Así que de eso vamos a estar hablando. Gracias a todos y a todos. Quedaron varias preguntas en el tintero en el chat. Gracias. Pero Sí. vamos a tratar de ir respondiéndolas en las dos sesiones que nos quedan.
y nos vemos el próximo jueves. Chao, Gracias, que gracias, estén Gaby. bien. Cuídate. Chao, Gracias, gracias. gracias. Chao. Chao.